Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo ESG Live, conversaciones que hacemos a través de nuestras plataformas para conocer, para saber, para debatir acerca de distintas realidades que hoy viven las empresas, distintos riesgos, distintos desafíos a los que están enfrentados hoy las compañías del sector privado, en realidad el mundo entero, con respecto a los temas de sustentabilidad, de cambio climático. Bueno, lo hemos vivido con los temporales que hemos tenido nosotros y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el sistema eléctrico en Chile, con la energía en Santiago principalmente y en otras ciudades del país. Hoy vamos a conversar de un tema relevante que tiene que ver también con todo esto, que es el sobregiro de la Tierra. Hoy ya estamos viviendo sobregirado, a crédito, como se podría decir. De hecho, en Chile se acaba o sea, empieza el sobregiro en mayo, el mundo entero empieza en agosto su sobregiro. Estamos desfasados nosotros, incluso peor que el promedio mundial. Pero por eso tenemos aquí a dos expertos en temas de sostenibilidad. Agustín Aristía, líder de sostenibilidad de Auris Consulting. ¿Cómo estás? Hola Catalina, todo bien, por aquí, muchas gracias. Qué, qué bueno, bienvenido. Ujú. Te voy a presentar a tu contraparte, a Ignacio Torres, vicepresidente para Latinoamérica de SS Index, que es un indicador de riesgo y sostenibilidad empresarial, precisamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Catalina, gracias por la invitación. Qué bueno, bienvenidos a los dos entonces. Yo decía que estamos viviendo a crédito. ¿Qué significa exactamente el Día del Sobregiro de la Tierra? Agustín. Sí, comentar un poco, el Día del Sobregiro es más que nada una fecha simbólica asociada a la fecha en la que se agotan los recursos que teníamos planificados para todo el año, que la Tierra tiene disponibles para todo el año, por decirlo así. Y se calcula muy a nivel general, agarrando la biocapacidad de la Tierra, básicamente, dividiéndola por la huella ecológica de la humanidad y viendo y ponderando un poco por el año completo con los días, a ver cómo a qué fecha cae. Entonces, más que decir como hoy día mismo o el 1 de agosto se acabaron realmente los recursos, es más como estamos viviendo a un nivel de consumo que nos habría alcanzado para el 1 de agosto. Y eso nos sirve un poco básicamente para alertar de lo insostenible que resulta como esta práctica, tanto a nivel como industria como personas en general, de consumo a nivel actual. No es tanto como para relevar de manera muy específica, sino que es una alerta más a nivel global. Entonces, esto nos sirve tanto a nosotros como personas, pero también a ojos del nivel empresa, al final como de cuáles son las prácticas que deberíamos ir a buscar para extender este día del sobregiro y cómo estamos nosotros parados como Chile al final. Tal como decías tú, nos permite rápidamente identificar que a ojos de Chile, que tiene este día del sobregiro este año, entiendo que fue el 24 de mayo, previo al Mundial. Entonces, si es que todo el mundo consumiera como Chile, se nos habrían agotado los recursos en 5 meses en vez de los 7 que tenemos a nivel global. Perfecto. Ignacio, ¿y qué responsabilidad tienen las empresas? Porque la idea es que hablemos un poco desde el sector empresarial y el aporte que se puede hacer respecto a esto que ocurre con vivir a crédito. ¿Qué rol tienen las empresas en este sobregiro? No, Para acá, hacer frente a este sobregiro. exacto, mira, yo creo, Catalina, que acá las empresas juegan un rol clave. Un poco siempre yo pienso con la restricción vehicular, siempre sale la restricción vehicular, que los autos, que los 4 y los 6 parados, pero al final los que mueven la aguja acá son las empresas. De hecho, fíjate este número, Chile está el número 27 a nivel mundial en entrar en el ranking de sobregiro este año, y por quinta vez consecutiva es el primero de América Latina según la red global de huella ecológica. Entonces, al final estamos en una situación de que siendo un país chico, entre comillas, sin duda estamos generando un daño, por así decirlo, a nuestra madre tierra bastante importante. Y yo te diría que, ¿qué están haciendo las empresas? Yo diría que las empresas en este minuto están trabajando bastante. En primer lugar está la ley de incendios, que creo que han escuchado que están trabajando con respecto a la ley de incendios, con la nueva ley de pesca también, que está tratando de poder cómo las pesquerías van recuperando ciertas zonas agotadas y sobreexplotadas, todo el proceso de descarbonización de la economía también, que ha permitido tener ciertas partes de diversidad y áreas protegidas.
yo creo que efectivamente la ley creo que ha ayudado a que las empresas tomen conciencia del rol que tienen en la descarbonización y en este rol de este tema de sobregiro ecológico, pero también lo que también ha pasado últimamente es que la política pública creo que está ayudando. Por ejemplo, la CMF, digamos, con la 461, ha obligado hoy día a las compañías, y ha sido por partes, digamos, para que vayan justamente declarando y midiendo los impactos que están desarrollando en materia de sostenibilidad ESG, lo cual creo que es súper relevante. Y diría lo otro que hemos visto también a partir del SS Index, es que las compañías están reportando a través de estándares internacionales que les permite, entre comillas, dar cuenta, si bien no es algo obligatorio legal, como la CMF, digamos, eso permite de alguna forma que estos temas me importen y que genere acción e iniciativas para poder mitigar y generar iniciativas que se hagan cargo de este tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto? Hemos visto temas, por ejemplo, de manejo de residuos, hemos visto el tema de la huella, Bueno, la ley REP la ley REP, que es súper importante y que le pega a alguna industria más que a otra. Todo el tema de las energías renovables, que yo creo que hoy día, como que hace 5 años eran bastante como media, como en el inframundo, digamos, hoy día están súper instaladas, hoy día las compañías están trabajando en eso. Entonces yo diría que el rol está en las empresas, a tu pregunta, y yo creo que las empresas se han ido poniendo al día un poquito en eso, pero aún seguimos bastante mal en el ranking. Como decía Agustín, estamos ahí con una fecha que no nos gusta, digamos. Pero además interesante los datos que pusiste tú ahí de cómo estamos en este ranking que mencionaste tú también. Agustín, pero ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué lo hacemos mucho más mal o nos comemos la tierra antes que otros países de América Latina, para compararnos con cosas más, con alguien más que sea más relevante la comparación? Claro, ahí igual, antes de partir en esa línea, mencionar que adicional a que, si bien este año fue el 24 de mayo el Día del Sobregiro chileno, avanzamos 9 días con respecto al año pasado, entonces igual hay prácticas que hay un avance. Claro. Entonces, y en todas estas línea, leyes que mencionaba Ignacio, claro, están empezando a dar frutos, digamos. Claro, y justamente van también en línea con las cosas que uno ve que hacen los distintos países que tienen un día del sobregiro más tardío. Es decir, cuando vemos los días del sobregiro por los distintos países latinoamericanos, podemos identificar al final países como Ecuador, que tienen el sobregiro a fines de noviembre, países como Colombia, que tienen el sobregiro en octubre. Entonces, hay cosas que hacen estos países que uno puede traer acá, principalmente desde el lado de la regulación, lógicamente, pero que también requieren esta integración y esta participación de parte de las empresas, como las inversiones en matriz energética. Hoy día en Ecuador, por ejemplo, más del 90% de la matriz es de energía renovable. Y tiene una fuerte integración también en trabajo con el sector industrial, en el apoyo justamente, por un lado, en estas normas y la parte más legislativa que comenta Ignacio, pero también como de apoyar al marco del desarrollo de las distintas empresas en este frente sostenible. Hoy día Ecuador integra un poco con el sector industrial en generar procesos limpios de producción, en la gestión de residuos, restauración, etc. Y de parte de Colombia también han hecho un trabajo muy fuerte con el Banco Mundial en dar este marco financiero para que las empresas se desarrollen desde una mirada sostenible, tanto desde las temáticas de bonos verdes locales, que aquí también se ha potenciado, de esta nomenclatura o taxonomía verde, como le llaman ellos, de cómo describir bien cuando una empresa tiene un desarrollo sostenible y cuando no. Y lo mismo integrando un poco todos estos indicadores ESG o ASG en su versión en español, en todo lo que es el mundo financiero, desde el lado más de inversión. Entonces también es complementar e integrar un poco estas temáticas de sostenibilidad al marco que ya está en el desarrollo de las empresas. Si al final vemos la sostenibilidad como una compensación, no es algo que sea realmente sostenible, sino que hay que verla como una reducción del impacto. Perfecto. Este es uno de los principales, no sé si los principales, pero uno de los grandes riesgos que hoy día tienen que asumir, ¿no es cierto? Las empresas, hacerse sostenibles en el tiempo tiene que ver con hacerse cargo del medio ambiente, lo social, la gobernanza, porque si no, efectivamente es difícil poder mantenerse, ¿no es cierto? Esa conciencia, Ignacio,
está hoy día metida, yo me imagino que las grandes empresas sí, que es lo que uno ve, todos los socios estratégicos nuestros también ahí tienen una pata bien puesta en esto, pero ¿permea eso más abajo? Mira, yo creo que al final hoy día hay un tema de cómo las empresas que lideran el país marcan la pauta. Yo diría yo que hoy día empresas icónicas, digamos, que vemos que están haciendo gestión y también hay una mirada también de los inversionistas, hay una mirada de la sociedad, por ejemplo, nosotros a través de nuestra herramienta del índice le preguntamos a los colaboradores por qué trabaja una empresa, cuáles son los aspectos de atraer y retener talento. Y hoy día las temáticas tradicionales, obviamente, por ejemplo, el que me paguen a tiempo, que me desarrollen, pero hoy día las personas dicen, oye, esta empresa se hace cargo de sus proveedores, esta empresa trabaja los temas ambientales, esta empresa tiene una preocupación por las comunidades, pasan a ser activos o pasan a ser drivers de toma de decisiones. Entonces hoy día la sociedad está mucho más empoderada, las empresas están incorporando también estas temáticas dentro de su toma de decisiones y eso hace de que las empresas que son seguidoras de las líderes se dan cuenta que estos temas son relevantes. Por ejemplo, y con esto un ejemplo también, en la parte comercial, hoy día los scripts de venta, lo que hemos visto en las empresas que nos toca trabajar, ha cambiado. Hoy día tú, por ejemplo, cuando estás con un call center, te empiezan a hablar de cosas, por ejemplo, cuando está la operadora, pero ya empieza a cambiar el relato. Te empiezan a decir el trabajo que hacer con las comunidades. La venta hoy día, por ejemplo, no va solamente al producto, sino qué es lo que hago yo con mis utilidades, cómo invierto en los bosques, cómo invierto en energía renovable. Entonces, eso las empresas chicas se dan cuenta, donde parte con un interés comercial probablemente o de marketing, pero vemos que efectivamente hay un cambio de switch que ha permitido que estos temas vayan avanzando como una forma de hacer empresas, que yo creo que es súper importante. Que ya llegó para quedarse finalmente, ¿no es cierto, Agustín? La cadena de valor, lo que mencionaba recién Ignacio, es cada vez más relevante, ¿no es cierto? Y es la huella más difícil a veces de trabajar para las empresas, porque no dependen de ellas, ¿no es cierto? Claro. Ahí hay un trabajo, ¿les cuesta entrar a esa pega a las empresas hoy día? En general, se está trabajando justamente en distintas tecnologías y en distintas metodologías también de hacer seguimiento a la huella de la cadena completa de valor al final, como las emisiones a lo largo de la cadena de valor. Y eso ha permitido justamente a incorporar todos estos requerimientos que tienen las distintas empresas y a prevenir como el impacto que genera todo su trabajo y el consumo directamente a partir de los proveedores, tal como mencionaba Ignacio, a relevar distintos requisitos o distintos requerimientos específicos para salir a buscar proveedores que tengan buenas prácticas, que sean locales, y eso es algo que, tal como decía Ignacio, las empresas están incorporando cada vez más, y sobre todo las grandes empresas, que son las que terminan haciendo permear esto hacia abajo, dado que contratan justamente a empresas más chicas. Si marcan esta pauta de yo voy a salir a contratar proveedores locales o voy a salir a contratar proveedores que cumplan con ciertos requisitos también de impacto social hacia sus propios trabajadores, de impacto hacia afuera también, permite que llegue como a través de estos proveedores, a través de estos clientes, hacia el resto de la economía. Y eso también es algo que, integrándolo como directamente a la estrategia de la compañía desde un principio, permite tener una ejecución y un impacto correcto al final, directamente a lo largo de toda esta cadena. Si yo pongo requisitos por poner requisitos sin buscar realmente que se incorpore, al final la gente en mi propia compañía va a empezar a ver esto como un paso complejo, como un cheque a cumplir, algo por el estilo, pero si yo logro incorporarlo desde la estrategia, desde la coordinación, desde el objetivo de mi compañía, se hace realmente sostenible al final. Y ese es como el llamado a incorporar directamente. Como no ver esto como un pero que tengo que cumplir porque la ley me lo pide, sino verlo realmente como cómo hago que mi compañía en el tiempo y en el largo plazo sea sostenible y no lleve el día de mañana a impactos no deseados, a cosas que se me perdieron, a cosas que no puedo monitorear o compensar. Entonces, perfecto. por eso. Ignacio,
esto tiene que ver con hacer las cosas, ¿no es cierto? Hacer las cosas bien. Y hay todo un tema que es el lavado verde, ¿no es cierto? De que las empresas dicen a veces más de lo que hacen. Sí. Vamos a llevar un informe, no lo hemos publicado todavía, que salió hace poco en Estados Unidos, que dice más del 70% de los ejecutivos en Estados Unidos dicen que han caído alguna vez en lavado verde. ¿Cómo se maneja eso para las empresas? Porque ahí también hay un riesgo gigante de confianza, de credibilidad hacia de los consumidores, por cierto. Mira, ahí, Catalina, yo creo que es un tremendo tema. Hoy día las fake news vuelan y se valían como cierto y lamentablemente es una realidad, ¿ya? Y lo vemos en la prensa, pero yo te diría que creo que hay un avance importante. No sé, un poco haciendo un poco de historia, todos estos temas de la sostenibilidad, los temas ESG, recordemos que antiguamente estaban las áreas de RCE. Las áreas de RCE están alojadas muchas veces en gerencias de recursos humanos, de marketing. Claro. Y me acuerdo que estaban todas en marketing y cada uno comunicaba lo que quería. Así, al final hacían sus informes de RCE y decían lo que hacían, no había ningún tipo de, entre comillas, de orden. Y hoy día existen distintos estándares, por ejemplo, el Global Report Initiative, que es el GRI, que de alguna forma creo yo que ayuda a orientar en cómo yo debo hacer un reporte integrado, cuáles son los capítulos que tienes que considerar, donde te dice, mira, sabes que tienes que poner cierta evidencia de lo que estás haciendo, pero creo que ahí ha habido un primer avance. El segundo avance, que creo que es importante, está asociado a que hoy día la sostenibilidad ha tomado un rol estratégico, por lo tanto estos temas ya están, digamos, instalados en la dirección ejecutiva, en el directorio, hay comités directivos, por lo tanto estos temas han tomado una importancia que obliga a poder reportar y jugar en cancha de pasto, donde ya juegas un rol internacional, lo cual ha permitido que no puedo poner cualquier información, con lo que hablaba antes, ahora con la CMF, etcétera. Creo que eso ha ordenado a que los fake news o el greenwashing vaya un poco, esté más amenazado o más auditado, pero lamentablemente coincido un poco con lo que tú decías, y un poco, es un poco la razón de por qué medimos esta herramienta del SC Index, porque lo que busca efectivamente es poder levantar la brecha entre lo que yo digo que hago, que puede ser un reporte integrado, que puede ser maravilloso, con lo que realmente te están diciendo, no nosotros, sino que lo que están diciendo cientos de auditores externos que son los stakeholders, que te evalúan y te ponen una nota que finalmente termina de dar punto de realidad y de contraste entre lo que digo que hago a través de los estándares que son muy buenos por lo demás, con lo que están diciendo los grupos de interés. Entonces, yo te diría que eso creo que ha ayudado. Nosotros hemos medido esto y efectivamente tú te das cuenta cuando una empresa genuinamente hace una gestión de sostenibilidad, los vecinos no son tontos, así esto es, se dan cuenta cuando le están, entre comillas, poniendo beneficios, digamos, para poder, entre comillas, mejorar su gestión ambiental, cuando los vecinos dicen, oye, por favor, hazte cargo de los temas ambientales primero, de cómo te hacer cargo, de cómo estás enfrentándolo, y después, si quieren, me entregas beneficios sociales. Entonces, yo creo que hoy día hemos avanzado, sin duda estamos siempre amenazados por los greenwashing, digamos, por los fake news, y justamente yo creo que este tipo de estandarizaciones, de metodología, ayudan a que esto vaya bajando, digamos. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos una ley, antes que hablábamos de que a veces falta regulación o las regulaciones nos han ayudado a avanzar en estos temas. Hay una ley que está discutiéndose en el Congreso y que parece ser súper dura, ¿o no? No sé si tienen antecedentes de cómo viene. Yo no he escuchado tanto, pero lo que sí yo creo es que como la invitación a las empresas es que creo que falta más data. Yo creo que hay un problema en la calidad de la data. Yo creo que la data debiese ser mucho más dura, mucho más objetiva. Me acuerdo que una vez me tocó hablar con un japonés, digamos, y me decía de que le llamaba atención las memorias en Chile y en América Latina, para no ser tan crítico de mi país, que tanto quiero, pero decía, son fotos maravillosas, pero ¿dónde está la información? Decía, ¿dónde está la data? ¿Dónde está la información dura? ¿Dónde están los cumplimientos de la empresa? ¿Dónde están los planes de acción?
dónde puedo contar lo que he hecho bien y las cosas que no estoy haciendo bien, y cómo me voy a hacer cargo de solucionarlo. Entonces yo creo que todo eso, ese relato genuino, creo que hace que la empresa sea mucho más confiable, y eso hace también de que los grupos de interés vayan confiando y evitemos estas fake news, digamos, como tú comentabas. Agustín, ¿y cuesta esa data? ¿Cuesta recopilar la data porque a veces también dicen que se pasan el día juntando datos y a veces poco espacio hay también para la gestión de los datos? ¿Cómo se maneja eso? Sí, o sea, nace no solo desde el costo como de recopilación, tal como dices tú, asociado a cómo levantar, qué datos obtener al final, como qué me conviene. Y todo eso también va en la línea de lo que dice Ignacio, de una ausencia un poco de la estandarización en este frente de cuáles son los datos que queremos levantar. Es decir, justamente hay una problemática de levantamiento de información asociada a que todas las empresas levantan la información que ellos van queriendo muchas veces y no necesariamente todos levantan como la misma información. Y después también de cómo mostrar esos datos, como decía Ignacio, asociado a yo muestro un poco lo que me conviene, voy a esconder lo que no. Entonces también hay un llamado como a salir a informar y a una facilidad que tiene hoy día, como decía Ignacio también, de la gente darse cuenta cuando están tratando de hacerle pasar como ese gato por liebre, por decirlo así. Pero se está potenciando, se está mejorando hoy día, hay mucho levantamiento de información automático, mucho sensor, mucha obtención de información que ha resultado un poquito más fácil y también se ha potenciado la inteligencia artificial me imagino que ha sido un gran aliado en esto. Exacto. Sí, justamente porque aporta a poder analizar grandes cantidades de información, a poder revisar, ordenar un poco estos datos que uno recibe para hacer un análisis que sea consciente, que sea con un impacto interesante. Y no solo desde la inteligencia artificial, sino que también como distintos desarrollos asociados a la tecnología. El tema del blockchain para ir buscando este impacto a través de la cadena, o sea, a lo largo de la cadena de valor. Cómo poder ir incorporando tecnología que te entregue información de tus procesos y de procesos anteriores, adicionalmente apoyarte en el análisis y en la corrección de esta reducción de impacto directamente. Perfecto. Se nos acaba ya el tiempo porque siempre vuela en estas conversaciones que hacemos aquí en ESG hoy, pero les dejo una pregunta para cerrar a los dos. ¿Cuál hoy es el mayor, es una pregunta amplia, pero el mayor dolor o desafío de las empresas en términos de sostenibilidad? Ignacio. Qué difícil. Súper amplia, pero a ver si logramos un foco, uno o dos. Sí, yo te diría, a ver, yo creo que quizás el principal dolor y quizás como invitación a la empresa es que este es un tema que no podemos retroceder, digamos. Partimos hablando sobre giro, ¿cierto? Es decir, tenemos una deuda con la madre tierra, digamos, con la sociedad, con la contaminación. Yo creo que acá la pregunta y el reto, diría yo, es este es un tema que ya no podemos obviar, así no podemos tapar el dedo con el sol, digamos, ya los vientos que tuvimos la semana pasada, digamos, ya estamos con un cambio climático que está clarísimo, digamos, estamos sin luz algunos, qué sé yo. Entonces, yo diría que el principal como reto es, en primer lugar, un llamado a la empresa a que esto sí es relevante, es muy importante, y quizá la buena noticia, y al menos de los datos que nosotros manejamos, y también hay fondos de inversión que lo avalan, de que invertir en temas ESG sí reditúan en mediano y largo plazo. Ahí uno puede ver curvas de rentabilidad de BlackRock y distintos fondos de que hay estudios serios que demuestran que aquellas compañías que trabajan estos temas en el tiempo sí tienen manejan mejor los riesgos operacionales y sí tienen mayor rentabilidad en el mediano y largo plazo. Eso es lo primero. Y lo segundo, para terminar, es que elijan una cosa. Yo creo que es como un llamado así como, a mí me lo hago personalmente, oye, ¿qué debería hacer yo hoy para poder contribuir al sobregiro de la Tierra, digámoslo? A ver, ¿yo qué podría hacer? La misma pregunta le digo a las empresas. Desde tu vereda, de tu realidad hoy, entendiendo que estamos con años dificilísimos económicos, donde estamos llenos de temas,
¿qué cosa podríamos hacer? ¿Cuál va a ser el salto gradual y cuál va a ser esa ruta y ese relato que decimos hacer como compañía? Yo creo que si cada uno o cada empresa, primero, valientemente avanza y hace una cosa, yo creo que eso ya es un tremendo salto y un tremendo desafío. Buenísimo. Sí, Agustín. para complementar, justamente, para mí uno de los principales desafíos está en el pasar un poco de oye, hagamos sostenibilidad, plantemos arbolitos, regalemos cosas a la municipalidad o armemos cosas como para parecer bonitos. Está justamente en la línea de cómo integramos esto a la reducción del impacto propio de la compañía y del core de la compañía. O sea, al final no le estamos pidiendo a empresas que tienen como impactos en un lado que se vayan a enfocar en otro, en todos los aspectos, como decía Ignacio, de la sostenibilidad, sino que desde mi vereda, tal como decía Ignacio, desde mi estrategia, desde el core de mi empresa, qué es lo que tengo que hacer para apoyar, para reducir ese impacto que yo puedo tener y cómo lo integro a la parte estratégica. O sea, al final, esto, si es que yo me pongo un par de KPIs o pongo como salgo a identificar como muy separado, muy lejos de mi estrategia de la compañía, qué es lo que tengo que mejorar, voy a esparcirme, voy a perder esfuerzo, voy a perder fuerza, y si me concentro justamente, como decía Ignacio, en lo que yo sé hacer, en lo que yo hago mejor, y cómo eso lo hago de manera sostenible, es donde salimos al final a reducir ese triple impacto. Buenísimo, muy interesante la conversación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Estamos aquí en ESG Hoy para lo que necesiten en algún minuto para seguir discutiendo este tipo de temas. Que estén Buenísimo. bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, como siempre, los dejamos invitados a visitar nuestras redes sociales y además les recordamos que estamos en Spotify, que pueden ahí ver, oír esta conversación y otras que hacemos todas las semanas. Agradecemos a COPEC, a Coca-Cola Andina, a CAP, a SK, a Arauco, la Asociación Chilena de Seguridad, SQM, Arcos Dorados, McDonald's, MedLife, SMU, Aguas Andinas, Carosi, StatCraft, Plan Vital, Scotia y Engie para hacer posible esto y todo lo que hacemos en ESG Hoy. Que estén